Y ya estamos de regreso y mira, look ad hoc de nuestro querísimo Eduardo Limón, 70s, Me música hubiera y cultura encantado, pop. sí, saben, me hubiera encantado traerme una playera que trajera un icono setentero de la música, pero no tengo. Ay, Hay pues amigos, hubiera sido de ¿no? shopping. Que tienen en friega, me hubiera ido a comprar una de los Bee Gees, o de los Ramones, o de ABBA, o de Led Ándale. Zeppelin, Sí. o de Kiss, que es Queen. también uno de los íconos. Bueno, Queen, que también. inició la carrera refulgente en los 70. ¿Cuántos íconos musicales le debemos a esa década en particular? Sí. Por alguna razón, los 80 atrapa una zona de la población. Estaciones de radio, ¿no? En los cuadrantes ocupan su programación casi entera en hablar acerca de la música de los 80. Sí. Pero la setentera es como la escena en la que inició todo, Y nos a dio lo nivel importante, masivo. ¿no? El video musical, por ejemplo, yo me acuerdo, Bohemian Rhapsody fue como el primero que tenía efectos y ya le empezaron a poner más ganitas a los videos musicales en esa década. Y una ¿no? concepción súper abstracta, porque también hay que recordar que en los 60, con el estallido viral del que ya hemos platicado en otras secciones del programa, bueno, en otras de las secciones de cultura pop y todo este rollo, de alguna manera comenzó a anclar para el desarrollo de la personalidad en lo que luego sería la escena setentera. Pues entre esos ingredientes pues está el consumo de sustancias, ¿no? Que generaban como, sí, todos espantadísimos. Sí. Que generaban ¿se mucha meterían creatividad. algo? Que generan creatividad. Exactamente, generaban creatividad constantísima. Bueno, ahorita estábamos viendo imágenes de David Bowie, que es uno de los grandes íconos glam de los años 70. Ahí está en una actuación en el año 73. Si mal no recuerdo, en un foro estadounidense, cuando el Ziggy Stardust, que es el personaje que estamos viendo ahora aquí súper bien retratado, pegó en la sociedad sí inglesa, que siempre ha sido muy liberal, pero sobre todo en la estadounidense, que es la más media. Cuando pegaba, bueno, de alguna manera ha cambiado mucho la industria, pero en los Estados Unidos tu carrera se comenzaba a proyectar disparar, sí. gruesísimo, y en este caso fue lo que sucedió con David Bowie. Aquí atrásito estamos viendo, bueno, acabamos de ver hace unos instantes, a los grandiosos Ramones. Sí es cierto que ahí estaba la música disco y que todo el mundo andaba en patines, ¿no? Y que trataban de bailar en las calles o caminar como John Travolta, pero a la par que esa escena súper limpia, muy sana, de alguna manera. Sí, porque era un consumidero de cosas. Se estaba generando, por el lado de lo que tenía que ver con la clase social baja, también se estaba dando un tipo de música que, harta de lo que tenía que ver con el dulce del disco, comenzó a generar un sonido que tuviera que ver con una onda mucho más gruesa, mucho más compleja, y fue el caso de los Ramones. En realidad, el primer grupo punk verdaderamente masivo de la historia, integrado por un hombre que, dictaminado clínicamente, pues su mamá lo llevó al médico y todo, tenía una bronca mental. Y ese se convirtió en Joey Ramone, que era el cantante de los Ramones y que verdaderamente vivía un problema de manías y de rollos por un cerebro que tenía pues algún tipo de malformación clínico Sid real. Vicious, supongo que también. Bueno, Sid Vicious, que era integrante de la contraparte inglesa del punk, que fueron los Sex Pistols. Ellos, descubiertos por Norman McLaren, por cierto, uno de los grandes artistas de los años 70 o de la década de los 70, generaron un punk como todo lo que sucede con lo inglés, mucho más refinado, mucho más musical y decían más domesticado. Los Ramones a esto quería llegar, estaba integrado, te digo, por un cuate con una bronca mental, por un delincuente, verdadero ladrón, o sea, que no estaba haciendo nada más que robar, a eso se dedicaba. Qué padre. Por un adicto, en Siempre fin, quise ser tú ladrón. te vas dando cuenta de las personalidades profundas de cada uno de los músicos y entiendes la esencia del punk que se dio en los años 70. Los 70 aportaron elementos para que después en diversos géneros se crearan escenas superpoderosas y muy entretenidas. Estás diciendo ahora Queen, por supuesto, que es otro ícono importantísimo, y aquí estamos viendo ahorita atrás, mira, los Sex Pistols, ingleses, efectivamente igual de delincuentes que los Ramones, pero estos, digamos, como ingleses mucho más controlados en la producción, y además la conducta punk entre una banda inglesa como los Sex Pistols y los Ramones se diferenciaba, entre otras cosas, en que estos, digamos, que eran un poco igual de reventados, pero como más controlados. Y los Ramones sí respondían a impulsos propios de su sociedad, porque todos crecieron en barrios no bajos, De bajísimos. su salud mental también. Pues imagínate, vivían en Queens cuando Queens no era el barrio que es hoy. O sea, estaba cerca del aeropuerto, una zona de pandilleros. Hay que recordar que Nueva York no siempre fue toda tan segura y tan linda Sí, ¿no? como fue ahora. Oye, Lalo, y
Cuando yo vi el tema de que nos ibas a hablar hoy, así de las canciones más importantes, las más emblemáticas de los años 70, dije, wow, qué trabajo tienes, ¿no? Porque la lista es inmensa. ¿Cómo lo hiciste para escoger como las mejores? Pues estábamos ahorita platicando, ¿no? Fuera del aire, Pablo y yo, que pues implica una labor de reporteo muy cañona, porque de verdad cada década ha aportado un montonal de canciones, pero justo entre los 70 y los 80 se distribuyen algunos de los hits más importantes de la cultura actual, se siguen escuchando. Bueno, Dancing Queen tenía yo de ABBA en la lista que la puse. Beat on the Brat de los Ramones también estaba colocando, Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Algunas de las canciones así como muy importantes. Y en los primeros lugares, porque sí es cierto, yo lo estaba situando así, pues sí puse canciones disco. Claro. Sobreviviendo, ¿no? Staying Alive de los Bee Gees. Claro, que es una canción que la seguimos bailando. ¿Cuántos años tiene ya? Hoy, en algún momento, en algún punto del planeta, a esta hora, dependiendo del horario, alguien la está escuchando. Sí. Ese disco, el de Saturday Night Fever, a ver si por ahí tenemos la portada, estaría buenísimo ahorita colocar la portada. El Saturday Night Fever, el soundtrack, se convirtió en su momento en el disco más vendido de la historia de la industria. Wow. Ni siquiera del género, ni de los LP. No, de la industria. Wow. Y enseguida el pasito, ¿no? Ya lo ponen. Es que cuando dicen la canción, ¿sabes? Claro. Todo mundo quería el disco. Es que a mí sí me gusta. No, claro. Ese paso no me lo sabía. Yo estaba reservando eso justamente. Al final, ¿cómo? No, es que no se le está copiando. Pero eso es break. No, eso lo hacía John Travolta. Yo no puedo. Es y se peinaba. ¡Vámonos! Yo no tengo que peinarme, entonces no me le hago eso. Exacto. Yo no me le hago eso. ¿Qué tal? Bueno, fueron casi 300 millones de copias. O sea, era la primera vez que el soundtrack de una película vendía tal cantidad de discos. RSO, que era el sello que en Estados Unidos promovió pues la salida y la distribución del... Ahí está, mira, qué padre. Este es el sencillo. Qué padre que fue el sencillo. Porque este vendió el primer día como 40 millones de copias en los Estados Unidos. El primer día. Fue una cosa, un estallido bestial. La carrera de los Bee Gees. Salen los iPhones, ¿no? La gente formada afuera. Para comprar el sencillo. Sí. Que traía en la cara A, Staying Alive, y en la cara B, la de How Deep Is Your Love, ¿se acuerdan? Una balada de los Bee Gees. ¿Cuál es? How Deep Is Your Love. Ay, sí. Sí, ya sé cuál es. Es bonita. En fin, pero esa balada tan hermosa era la cara B. Ambas canciones integrantes del disco de Saturday Night Fever, que fue en su momento el soundtrack más vendido de toda la historia. Un disco, por supuesto, más vendido, cualquiera de los Beatles, ¿no? Sobre todo Revolver, Sgt. Pepper, pues, pero son discos muy vendedores. Pero además no son de y soundtrack. Después, ¿No? Y años después, el que sería el que rompería así con todo. Michael Jackson, Thriller. Que mereció en su momento, fíjense qué industria tan chistosa, disco de diamante. Sí. Solo Julio Iglesias y Michael Jackson en su momento ostentaron su disco de diamante. ¿Cuántas copias es un disco de diamante? ¿Cuántas copias vendidas? Mira, grande pregunta, pero seguramente más en su momento de los 300, 400 millones de copias. Ahorita ya ha cambiado. Sí, ahorita es el, claro, es que ahora ya la industria... Ahorita ya son 100,000 plays. Bueno, sí, no, ahora te pueden... Exacto, ahora es por las descargas. Y ya no es tanto la obra completa, o no sé cuál sea su caso. Yo sigo oyendo discos completos, pero la verdad es que muchas veces lo que hacemos es solo bajar la canción que nos gusta. Claro. De las que mencionamos ahorita, te digo así, alguien de repente dirá, no, Beat on the Brat, a lo mejor le llama la atención bajarla, pero es la rola, no tanto como el disco. Bueno, Queen ahora sí promovió que la gente recuperara el repertorio por la película, lo que le está pasando también a Elton John, ¿no? Sí. Que la banda, sobre todo más joven, comienza a escuchar música de hace mucho tiempo. Elton John, que es otro ícono setenterísimo. Con Bowie, seguramente, porque ya están planeando su película también. Sí, ¿no? Y en honor a la figura que fue David Bowie, esa película sí debería de ser como clasificación B, ¿eh? Sí, claro. Sí, porque está bien padre acercarse a Queen del lado familiar y qué bonito, pero hay una zona en la conformación de todos los grupos importantes en todas las escenas, pues que sí merece su biografía acá más dura. Y David Bowie es un ícono en ese sentido, ¿eh? Bueno, pues vean la estatura de artista. ¿Crees que lo hagan? O sea, que sí lo... estaría bien padre. Si la va a producir... Sí, yo no creo que enseñen toda la verdad, ¿eh? Es que, ¿sabes? Ahí entra la gran polémica. Yo soy un fan, ¿no? Y un periodista y estoy hablando de este tema. Pero cuando intervienen en esta producción, en el caso de Queen, los integrantes del grupo al que obviamente aman, ¿no? En el caso de Elton John, Elton con su esposo.
checando el guión. Obviamente pues, son homenajes muy merecidos. Y aquí es el hijo, que obviamente, imagínate en qué estatura debe de tener. El papá es como el hijo de Cerati, ¿no? O sea, No, y además el hijo de nadie John quiere Lennon. que salgan Claro. los detalles oscuros de su vida, casi Sí, nunca, tampoco, ¿no? Es como ¿verdad? si te pones aquí a hacer tus confesiones, así Sí, de todo tienes lo que razón. has hecho, Tampoco ¿no? andas pagando para que te Y habrá peguen, muchas ¿no? horas. Pero Así de el ellos todo el clásico. mundo lo Sí. sabe. O ¿Cómo? sea, de ellos, de gente tan importante como dices y de íconos tan importantes en la música, todo el mundo lo sabe, pero no lo quieren poner en la película. Pero es verdad Sí, oculta. exacto. Ajá, Sí. exacto. Bueno, es el clásico caso, si quieren un día podremos platicar de eso, de dentro del género de las biografías literarias y en fin, a mí me encanta, además yo doy taller de autobiografía y todo este rollo. Las biografías no autorizadas son un género en sí Son las mismas mejores. y son regularmente las que revelan los detalles, ¿no? Que obviamente nadie quiere saber, ¿no? De los integrantes o de los familiares, la parte oscura. Hay uno que circula serie B, que se llama, ya ven que el grande de los Beatles, el espectáculo de Cirque du Soleil, es Love, Ajá. ¿no? De los Beatles, el amor. Por ahí circula un documental serie B, les digo, que se llama Hate, Ay, Odio, no, lo que es la amo. parte oscura de cómo se peleaban por los derechos, cuando tronó Apple, cómo Paul puso a su primo a la muerte del manager de los Beatles, de Brian Epstein, para que empezara a manejar todas las cuentas. O sea, la otra parte Una parte que muy obviamente turbia. existe y Esto que en me los da años mucha 70 curiosidad. también existió. ¿Cómo? Eso, del integrante que se murió. Iris mala. Ajá, quiero saber qué pasó. Esa Y que es luego una- pusieron a alguien más, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes leyendas, de las varias, que pueblan la historia de los Beatles y es uno de los mitos más apasionantes en la historia del rock, del grupo y de Paul McCartney, porque efectivamente hay foros enteros, todavía existen en internet, de banda que discute todos los datos que supuestamente los Beatles han dejado escritos sobre la evidencia de que efectivamente en el 62, habrá sido 63, de regreso de una fiesta Paul McCartney se estrelló y se mató. Y a partir de entonces todo lo que hacen los Beatles son como homenajes a Paul McCartney. Mira, aquí de acuerdo a lo que estamos platicando, que grandiosas escenas del último concierto de los Beatles en el techo de Apple Records, se supone que ya estaría el Paul McCartney falso. Mira, ahí lo estamos viendo. Ese ya no sería. A ver, ¿y tú qué el- crees? Que naturalmente. ¿Teoría conspirativa todo lo que da? ¿O sí Es que, sabes, la conspiración, las teorías de la conspiración son apasionantes. Sí, totalmente. Son Sí. Entonces, está surtido buscándole en las portadas, en este mismo video. No, ese Paul ya no es Ya el de no a es de el veras, real. porque en fin. No, y El es que primero aparte que se dicen que hay divierte- señales, ¿no? Claro, los en el- videos en de, el Lady "Ah, Road". Es una pista. Y que él acá. sale viendo En para el Abbey otro Road, lado. Y... Dicen, en la placa del bocho que se ve en la parte de atrás, dice, si mal no recuerdo, 24 EF, ¿no? Ah. 24 if. Y los fans, la gente que recupera toda esta iconografía y todos estos rollos de la conspiración, dicen, claro, si Paul estuviera vivo, hubiera cumplido 24 años. Entonces sí, 24 Ay, bueno, if. también Entonces, encuentras todo, cosas luego, como en el que- álbum blanco, en la parte de atrás, creo que es en el álbum blanco, vienen los Beatles bailando, vestidos todos como de brujitos. Es un dibujo muy estilo setentero, como de unos niños, los Beatles hechos Ajá. tiny, digamos, pero con sus gorros así de mago Merlín. Ujú, ujú. Y todos traen gorros, creo que morados o una onda así. Y el único muñequito que trae un gorro negro es el de Paul. Oye, Órale. Entonces de eso ¿Por se qué han no hablamos agarrado de eso? décadas. ¿La Cuando próxima hablamos de quieran. esto? De pues si teorías quieren, conspirativas de de los todos. Y antes de irnos, Bien, mira, árale, vamos a platicar de eso la semana. y antes de Buenísimo. irnos, una canción de los 70s preferida de cada uno, para que la gente, igual si no la ha escuchado, la pueda escuchar. Ah, pues qué padre. Mira, ahorita que estaba Híjole. platicando aquí con mi queridísimo Chema, me recordó una que es la que yo mencionaré, pero por favor, querida Majo. ¿Cuál? Bohemian Rhapsody, creo. Ok. Me Bien. llamo Bohemian Rhapsody. Un super clásico. Funky Town. Ah, que es padrísima, la tenía también en la lista. Es buenísima. Funky Es Town, buena. que es increíble, Me claro. fascina. Sí. Ay, no sé, déjenme pensar. No sé, es que hay muchas que me gustan. ¿Sabes que yo me acordé de I Was Made for Loving You de Kiss? Que yo en realidad no traía en la lista y perdón, digo, pero ahorita me la recordó Chema. Es de un disco de los años 70, del 79, que grabó Kiss uniendo para poder vender el rock que ellos hacían con música disco. Si tú escuchas I Was Made, tiene todos los elementos De música disco, disco. claro.
Esa es buena. En su momento ellos lo que estaban tratando era de colocar su música a nivel comercial. En ese sentido, Kiss siempre ha sido un grupo muy chistoso, por eso tantos productos y la onda de explotar el maquillaje es muy simpático, porque la verdad ellos desde La el ropa, principio han claro. sido súper claros en el sentido de lo que se trata es de El hacer lo más dinero. posible. Sí. Y ellos David dijeron, Bowie, para que está de digas moda el disco en los 70, pues vamos a hacer un disco rock, pero medio setentero, medio discotequero. Y le salió y por eso me acordé ahorita de I Was Me por lo Esa es buena. Son muy buenas. Yellow Submarine. Te dije Hero de David Bowie. No, pero Yellow Submarine. Bueno, sí, debe haber habido versiones en los 70. ¿No es de los 70s? No, esa es de la etapa. No, esa es sesentera. Esa debe ser Bueno, me adelanté del 67, 66 10 de años Yellow atrás. Submarine. Hace un Bueno, en todo poquito. caso, podemos anclar Yellow Submarine en los 70 como iniciadora, ¿no? De una zona del psicodélico que después generó el rock del que se bordaron de alguna forma Te carreras sacó. como la de David Bowie. Es que Queen me encanta, Beatles me encanta. O sea, sí. Sí, los Beatles en todo caso en los 70, pues ya el último disco del que estábamos viendo las imágenes hace un momento entre el Let It Be y el Abbey Road, se encuentra anclada la carrera setentera de los Beatles.